Pongamos un ejemplo muy claro para descifrar, desentrañar cómo piensa un juez. El caso de presunto culpable. Pero antes, para entrar al tema, yo me hago una pregunta, y tú ponías el ejemplo. Un juez fumador, de pronto tiene que echar abajo una legislación en materia de fumar. ¿Lo va a hacer con el mismo entusiasmo con que lo haría un juez no fumador? Yo supongo que si yo no fumo, me toca eso, pues fácilmente voy a conceder cualquier cantidad de recursos para evitar que se fume. Al revés, si yo fumo, voy a buscar todos los subterfugios posibles para no dar entrada a esa ley. ¿Estoy pensando bien o no estoy pensando bien? Porque una ley puede ser una cosa, puede ser la otra. Nadie puede descartar que la tendencia natural de un juez va en función de sus hábitos, sus conocimientos, el mismo origen que haya tenido, esto es, hacia dónde ha caminado, la educación que ha recibido. Quien vea una ley así, pues desde luego que puede tener cierto favoritismo hacia una u otra actividad. Lo más importante es que para que su sentencia sea sólida, tiene que argumentar lo suficientemente fuerte como para demostrar que su pensamiento es el correcto para resolver. Para un abogado litigante cuenta saber este juez es fumador, este juez tiene odio racial, este juez es homofóbico, este juez es promiscuo o no. Parece un estudio sociológico de la conducta de los jueces, saber con qué juez voy y con qué juez no voy. Pues yo te aseguro que hay varios abogados litigantes que saben que si su asunto lo meten en tal turno o tal otro, tienen mayores o menores probabilidades y se esperan a que cambie el turno para que el amparo vaya al colegiado que les parece ser más favorable. Y ahora sí, presunto culpable. La jueza tiene que determinar qué vale más, la intimidad de una persona, la seguridad de esa persona o la libertad de expresión. Y de pronto tú dices, bueno, lo ideal es que se cubran todo, pero a veces no siempre se pueden cubrir y a veces los derechos, como se llama el programa, están en pugna. Sí, pero yo creo que aquí tendríamos que trascender esta visión digamos, yo apelaría a Dworkin, por ejemplo, que el modelo no nada más debe ser leído como un modelo de reglas, sino como un modelo de principios. El problema que tenemos es que luego entendemos a los derechos, en este caso la libertad de expresión y al derecho a la vida privada, a la propia imagen, como si fueran reglas y queremos hacer competir una regla contra la otra. Si tú tienes dos reglas, pues tienes que darle mayor peso a una o a la otra. Maximizas una, minimizas la otra. En cambio, si tú estás entendiendo esto como principios, como derechos, tienes que entrar a ubicar un punto de equilibrio. En este caso, donde se equilibran los dos derechos, las dos pretensiones. A mí me parece que está bien resuelto. Y hay opiniones distintas. No, claro, pero a mí me parece que está bien resuelto el hecho de decir, bueno, aquí yo necesito, por un lado, libertad de expresión. Sí, debes seguir el documental en cartelera, sí, pero por el otro lado también debo proteger la imagen de la persona, del testigo, que ahora se queja, ahora se duele, que el documental lo daña, lo afecta. Yo creo que la juez tiene que proteger las dos cosas. ¿Cómo lo protege? En este caso concreto a mí me parece que difuminando la imagen de la persona en cuestión o bien recaracterizando los segmentos. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto programas que dicen recaracterización y sale un nuevo cuadro? Y eso sucede cuando no tienes los permisos para transmitir la imagen tal cual. Ahí creo que a la producción se le olvidó recabar la firma de los testigos y se confiaron que tenían la autorización del tribunal para actuar. Di lo que quieras porque a lo mejor te toca revisar este asunto. Llevando estas ideas en abstracto, no particularizadas, cuando dos derechos colisionan, es importante ver en qué parte pueden coexistir, en cuál no. Y al final, como aquí se decía, cuál debe prevalecer respecto del otro. Pero habrá que ver en qué momento estamos. Hay ocasiones en que lo que se debe privilegiar es la decisión inmediata. Por ejemplo, en el caso de la suspensión, nuestro dilema siempre es el perjuicio a la colectividad frente al perjuicio individual. ¿Cuál de los dos es el que debe prevalecer? Tenemos una gran cantidad de ejemplos en donde se ha dicho, puedes concederla y no puedes concederla. Pero estas son medidas iniciales. Y cualquier medida que se tomara sería legal y cualquier medida que se tomara sería válida, ¿o no? La ley es ambigua, la ley nos permite jugar y cuando somos jueces podemos hacer este juego con mucha más energía y más entusiasmo. Es que es necesario privilegiar el derecho a ponderar por parte del juez, de entrada a argumentar o decirle, no puedes hacer esto. Que con el paso del tiempo, una vez que son decisiones, la jurisprudencia termina por orientar cuándo sí, cuándo no, pues ahí ya tenemos reglas determinadas. Pero cuando se puede ponderar, como en este tipo de casos, pues todo estará en la necesidad inmediata de resolver o no un problema. No podría tener una solución al caso concreto en la medida en que no conozco sus antecedentes, pero lo que sí es importante es revisar qué se trata de privilegiar con la decisión que se está tomando. ¿Es suspensión? ¿Es sentencia definitiva? Y luego de ello, ¿cómo puedo conectar ambos derechos si es que pueden tener
una coexistencia pacífica, y si no, ¿cuál debe prevalecer? Y eso va a del otro? depender mucho de los valores del juez, ¿o no? Antes que otra cosa, la concepción que tenga de cada una de las figuras que está en juego. Bien. Y sí puede hacer finalmente que su tendencia le lleve a una u otra cosa, pero ninguna de ellas podrá sostenerse si no está debidamente razonada y argumentada Claro. en la sentencia. Y eso es lo principal. No nos oponemos a que se deje llevar una tendencia, sino que si esta es la que va a decidir el asunto, tenga la argumentación suficiente como para demostrar que esa es la solución correcta de ese caso. Ahora el artículo 17 de la Constitución precisa que los jueces tienen que explicar su sentencia en una audiencia pública. ¿Tú crees, Imer, que esta disposición constitucional coadyuve a que los jueces hagan mejor su trabajo? Yo sé que es un tema bien controvertido, de entrada tienes a Posner, que es un claro detractor de la idea. A mí me parece que sí sería importante entender que los jueces y el derecho en general cumple con una función educativa. Estamos educando a los ciudadanos para hacer y no hacer cosas. Entonces, yo creo que sí sería bueno que se explicaran o nos preocupáramos por explicar más y mejor las sentencias. En ese sentido, me parece a mí que sí es un avance en este énfasis en tratar de explicar por qué llegas a esta decisión. Y sobre todo ahora con esta idea de los juicios orales, pues ese es como el gran tema en esa audiencia, enfrente a todos, dinos cómo vas a resolver. No te vayas a esconder allá atrás en tu cubículo, en tu despacho y dinos cómo se resuelve. No, que aquí entre nosotros, danos las razones de por qué tal o cual cosa. ¿Esto va a ayudar a profesionalizar a los jueces desde tu punto de vista o no? Yo creo yo creo que los jueces tienen ya digamos, están profesionalizados, están entrenados en una escuela, digamos, y sí es pedirles una escuela diferente, sí es pedirles ciertas características que quizás no estaban acostumbrados. Yo creo que estaban muy acostumbrados, a memoria no necesariamente estaban ellos en las audiencias, entonces ellos actuaban o resolvían conforme a lo que veían en los autos, en el expediente. Ahora les están pidiendo, tienes que estar en esta audiencia para que en la audiencia te des cuenta si algo no va o algo sí va, entonces que tengas mayor digamos, como esta parte de inmediatez, ¿no? De que tú seas inmediatamente puedes decirnos culpable o inocente, más allá de la frialdad de que ya después de una semana, después de ver los autos, culpable, inocente. ¿Qué tanto va a contribuir esta disposición constitucional a tener mejores jueces, Alberto? La sentencia tiene que explicarse por sí misma. Sin embargo, hay ocasiones en que las sentencias trascienden a la mera esfera de quienes contienden. La sociedad se interesa por ellas. Y creo yo entonces que el órgano judicial tendrá que implementar lo necesario, ya no solo por explicar a la sociedad, sino porque hay un mandato constitucional que así le obligará. Y todo aquel juez que sepa que tendrá que explicar su sentencia, seguramente tendrá mucho más cuidado en expresar con todo orden sus ideas y cómo llega hasta su conclusión, porque esa será precisamente la base de la cual deberá partir para explicar su sentencia. Será claro que la explicación tiene que ser el reflejo exacto de la sentencia. Mal haríamos si la sentencia dice una cosa y la explicación dice otra. ¿Qué tan difícil va a ser para los jueces ajustarse, como dice Imer, a este nuevo modelo cultural? Estamos preparados para hacer todo eso. ¿Todos? Por lo menos en el ámbito federal estoy seguro, no conozco a fondo los sistemas locales, pero la exigencia que en este momento tenemos como Poder Judicial es precisamente esa, la de la preparación, la capacitación. Pues Alberto, Imer, podremos estar aquí otra media hora, otras 2 horas hablando de este tema tan interesante, analizando pros y contras, neutralidad, imparcialidad, pero el tiempo se nos ha acabado. Yo te agradezco mucho, Imer, yo te agradezco mucho, Alberto, claro, que nos hayas acompañado, que nos hayan acompañado a esta emisión de Derechos en Pugna. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Buenas noches.